Bien, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicar la sesión a hablar de algo que realmente tiene gran impacto en toda la física. Va a tener papel en nuestro desarrollo de la gravitación al final y vale la pena que lo repasemos. Realmente es un tema tan crucial para la física contemporánea que así lo hayan visto anteriormente y lo tengan presente, pues volvamos a abordarlo. Además, a veces en las carreras de física se pasa un poco sin prestarle la importancia que este tiene. El teorema de Neta es uno de los pilares que la física contemporánea ha encontrado para describir o para entender una de las propiedades que los físicos más apreciamos, que son las cantidades conservadas. Y ha conectado dos cosas que en principio parecían desconexas y que con la relatividad general y con el teorema de Neta resultaron ser prácticamente dos caras de la misma moneda. Y eso es las simetrías. Hemos visto que las simetrías tienen mucho que ver con la geometría, así que vemos cómo se empiezan a entrelazar las cosas y vemos cómo este teorema nos va a dar herramientas para entender física. No puedo reparar aquí o no tengo suficientes palabras pues para expresarles a ustedes el potencial y la fortaleza de este teorema y tampoco de hacerles una ilustración de quién era Émile Netta, que prácticamente es un genio matemático, o fue mejor, que muchas veces la gente no sabe ni siquiera que fue una mujer. Por eso en el título incluso pongo el teorema de Émile Netta para que todos tengamos presente que efectivamente esta mujer está detrás de esto. Entonces, sin más palabras, si quieren saber un poco más de Émile, dejo un link en la descripción para que escuchen un poco de la vida maravillosa de esta mujer. Por ahora nosotros nos vamos a involucrar en una de sus contribuciones, que para mí es la más relevante en términos de la física. Es el teorema de Netta. ¿Qué nos va a decir este teorema? Este teorema nos dice que si hay una cantidad conservada, hay detrás una simetría. En realidad nosotros lo vamos a mostrar como si hay una simetría, detrás hay una cantidad conservada. ¿Okay? Lo voy a demostrar no como ella lo hizo, sino voy a empezar con sistemas discretos. Más adelante lo veremos de nuevo con sistemas continuos. ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a partir de una simetría. Ahora, nosotros hemos hablado un poco de simetrías del espacio. También abordamos las simetrías de un sistema físico, definiéndolas como tales que dejaban las ecuaciones de movimiento invariantes. Vamos a arrancar de una suposición un poco restringida, que es si las ecuaciones son invariantes, entonces el lagrangiano en sí va a ser un invariante. Sabemos que no es tan restringido, podemos generalizar y eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a suponer, si las ecuaciones de movimiento son invariantes bajo una transformación, quiere decir que mi lagrangiano también lo es. Después vamos a generalizar esto. O sea, para nosotros, hoy en este contexto, las transformaciones de simetría van a ser esas transformaciones que dejan el lagrangiano quieto, que no lo transforman. Y nos vamos a restringir a las transformaciones continuas. Quiere decir que si yo tengo una variable, una coordenada, esa variable la puedo transformar de manera infinitesimal. Ahora, si yo considero esta transformación de las coordenadas, puedo ver cómo mi lagrangiano en general va a cambiar, ¿cierto? Es simplemente incluir esto en los argumentos del lagrangiano. Y como yo he considerado que la transformación es muy pequeña, puedo hacer una expansión de Taylor para ver cómo va a ser la variación del lagrangiano en términos de la variación de la coordenada. ¿Ok? Entonces es una coordenada generalizada y yo puedo hacer la variación de esta manera. Ahora,
aquí en este punto yo puedo utilizar, o sea, hasta aquí no he utilizado las ecuaciones de movimiento, o sea, esto puede estar incluso al nivel de la acción. Pero entonces en este punto voy a ir a las ecuaciones de movimiento que usualmente, por ejemplo, se utiliza el término de on-shell. Entonces voy a utilizar la ecuación de movimiento y todo lo que diga de aquí en adelante va a ser válido solamente una vez la ecuación de movimiento se satisface. ¿Sí? Aquí arriba no tiene nada que ver. Y aquí, cuando utilizo la ecuación de movimiento, me doy cuenta que este término que está aquí se puede escribir como una derivada temporal, ¿cierto? De la ecuación de Euler-Lagrange. De tal manera que los dos términos que tengo aquí, fíjense aquí tengo una derivada temporal, aquí también va a aparecer una derivada temporal, pero actuando sobre el otro término. O sea que estos dos términos se van a poder ver como una derivada temporal sobre ellos dos. De tal manera que cuando esta golpea aquí, obtengo este término cuando utilice esto, y cuando esta golpea aquí, obtengo este de acá. Entonces vemos que la variación del lagrangiano, cuando utilizo este tipo de variaciones de estas transformaciones, on-shell, una vez utilizo las ecuaciones de movimiento, van a verse modificadas por este término. Ahora, esto es general, es una transformación general una vez yo utilizo las ecuaciones de movimiento. A mí me interesa saber cuáles son las consecuencias de una simetría. Y acabé de decir, una simetría es una transformación tal que deja el lagrangiano invariante. Entonces déjenme definir este Q, que es precisamente lo que está acá. Y si decimos que el lagrangiano es invariante, decimos que la variación del lagrangiano, que es este pedazo que está acá, tiene que ser 0. O sea que la variación temporal de ese Q que acabo de definir es 0. Encontramos entonces que si hay una transformación continua en el sistema, que sea una simetría, entonces existe una cantidad que se conserva en el tiempo, que está definida de esta manera. Y nuevamente, yo podría hacer lo que pueda aquí, pero no les puedo dar la magnitud de las consecuencias que esto tiene. Los físicos hemos tratado de encontrar cantidades conservadas en distintos sistemas físicos y usualmente cuando yo ataco un sistema físico, lo primero que trato de ver es qué es lo que se conserva o lo que se mantiene en el tiempo. Una vez yo lo tengo, entonces tengo muchísima información del sistema en sí. Hasta la época de Natta, lo que teníamos era que esas cantidades conservadas eran un misterio. Cuando aparece este teorema me está diciendo que si yo encuentro una cantidad conservada, entonces tengo que ver qué simetría es lo que está detrás. ¿Ok? O al revés, si yo encuentro un sistema con una simetría, entonces tengo que ver qué cantidad conservada esta implica. Por ejemplo, la carga eléctrica. La carga eléctrica es una cantidad que pareciera magia de dónde se va a conservar. La física del siglo pasado entendió que efectivamente la carga eléctrica se conserva debido a una simetría detrás en el lagrangiano. Y así, entonces estamos viendo cómo entrelazar dos cosas, simetrías y cantidades conservadas que me van a permitir describir la dinámica del sistema. Entonces, veamos un par de ejemplos antes de ir y generalizar para ver dónde puede aparecer esto en el desarrollo de la relatividad general. Como ejemplo y para ilustrar lo que acabamos de hacer con el teorema de Natta, consideramos una partícula que vive en el plano y puede estar sujeta a un potencial radial. ¿Ok? Entonces, las únicas coordenadas van a ser x y lo que llamamos la posición va a ser pues, la norma de x y y. ¿Listo? Ahora, si se dan cuenta, mi lagrangiano solamente depende de la norma de R y de la norma de R punto. De tal manera que es obvio que debe haber una simetría de rotaciones. Habíamos dicho que las rotaciones son precisamente las transformaciones que dejan la norma invariante. O
O sea que hay una simetría de este tipo que voy a escribirla explícitamente, ya la conocemos ampliamente incluso en 3 dimensiones o en n, pero voy a escribirla explícitamente porque la vamos a necesitar para escribir las variaciones de nuestras coordenadas. Entonces ya sé cómo escribir x en x', la nueva x' en términos de las x antiguas y y lo mismo para y, ¿ok? Lo que llamo x' y y'. Ahora, recordemos que estamos restringiéndonos a transformaciones infinitesimales, que se pueden realizar de manera muy pequeña. O sea que voy a coger el ángulo de rotación muy pequeño, lo voy a llamar epsilon, y entonces puedo hacer una expansión del coseno y del seno para ese ángulo y encontrar estas relaciones que pues, son relativamente naturales de entender. Entonces aquí aparece el 1 del coseno y aquí aparece el epsilon, que es el primer término distinto de 0 de la expansión del seno. De ahí entonces identificamos los deltas. Entonces aquí tengo el delta x y aquí tengo el delta y, que son los que vamos a necesitar para escribir la cantidad invariante de neta. Aquí simplemente he escrito explícitamente lo que habíamos encontrado para la cantidad conservada. Fíjense que no lo dije ya explícitamente, pero había un índice A que se repetía, o sea, tenía que haber una suma. Si teníamos varias variables que variaban, entonces tendría que hacer una suma. En este caso tengo a x y y que están cambiando, entonces tengo que hacer la derivada de L con respecto a x punto veces su variación, la derivada de L con respecto a y punto veces la variación de y. Como ya encontramos las variaciones de ello, es simplemente reemplazar. Aquí las derivadas de L con respecto a x punto pues son triviales. ¿Listo? Ahora, esta es la expresión que se va a obtener, pero si la arreglamos, entonces lo podemos poner de esta manera, donde vemos que efectivamente esto es proporcional a el momento angular. Ahora, aparece aquí un parámetro, pero ese parámetro es irrelevante porque prácticamente es algo que yo puedo escoger como yo quiera, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo el teorema de Neta es que si hay una simetría de rotaciones, el momento angular se conserva. ¿Ok? Aquí lo hice para 2 dimensiones para que sea, digamos, cristalino cómo se deduce esto. Pero lo mismo es cierto para cualquier, para más dimensiones. ¿Ok? En general, entonces, si tengo un sistema con simetría de rotaciones, el momento angular va a ser la cantidad conservada. Otro ejemplo podría ser un espacio unidimensional donde tenga 2 partículas. Y estas 2 partículas, aunque son libres, entre ellas interactúan. Y el potencial de interacción, la interacción va a depender solamente de la distancia entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, entre ellas interactúan y tengo un potencial. Ahora, el espacio en sí va a ser simétrico bajo traslaciones. O sea, no va a haber nada que me permita distinguir distintos puntos en el espacio unidimensional que estoy trabajando. De tal manera que entonces yo voy a poder cambiar todas las coordenadas simultáneamente por un mismo valor. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cambiar las coordenadas de la partícula 1 y de la partícula 2 por la misma cantidad A. ¿Sí? Es como si yo simplemente trasladara todo por A. Ahora, nuevamente me voy a restringir a transformaciones infinitesimales. Entonces voy a coger un epsilon pequeño. Ahora, fíjense, este A puede ser cualquiera. Es muy distinto a si yo tengo, por ejemplo, una red cristalina donde existe una simetría de traslación, pero solamente por valores finitos. ¿Ok? Entonces, en ese caso no voy a tener que se aplique el teorema de Neta porque no hay una transformación infinitesimal. Aquí estoy suponiendo que el espacio es continuo y entonces yo puedo hacer estas transformaciones tan pequeñas como yo quiera. Nuevamente entonces identifico quiénes son los deltas. Cómo varían mis coordenadas con esa transformación infinitesimal, donde se observa que están dictadas por el epsilon. Y hago lo mismo que hice antes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cojo L, lo derivo con respecto a Q1 punto. Aquí me falta un 1. Y lo derivo con respecto a Q2. Entonces, aquí también me falta un 2. ¿Cierto?
Entonces la derivada de este señor con respecto a Q punto, igual que en este lado, entonces tengo M1 veces Q punto. La derivada de L con respecto a Q2 es M2 veces Q2. Y este señor sale como factor compone todos. Ahora distinguimos que Q, que es esa cantidad conservada de neta, es epsilon veces el momento lineal total. O sea, si mi sistema tiene simetrías de traslaciones, el momento lineal correspondiente se conserva. ¿Listo? Aquí es importante que sea el total, no el individual de cada partícula. Estos dos ejemplos son, pues son triviales, pero ilustran una cosa que es general. Si yo tengo una simetría de traslaciones en una coordenada, el momento canónico a esa coordenada va a ser una cantidad conservada. En este caso tengo una coordenada θ que va a cambiar, ¿cierto? Y aquí tengo una coordenada x que va a cambiar. La canónica θ va a ser el momento angular y la canónica de las coordenadas va a ser el momento lineal. Para ilustrar cómo sucede esto que acabo de mencionar, déjenme volver a repasar los dos ejemplos que acabé de hacer, pero con un nuevo sistema de coordenadas. Entonces, imaginémonos que cogemos la partícula en el plano, pero tomamos coordenadas polares. Si tomamos coordenadas polares, entonces el lagrangiano queda simplemente así. Inmediatamente es claro que existe una simetría. Si yo cambio la coordenada θ, no va a pasar nada, porque el lagrangiano no depende de esa coordenada. Así que existe la simetría de traslaciones en θ, ¿de acuerdo? Que simplemente la establecemos con este cambio, un cambio en θ, mientras que a R lo dejamos fijo, ¿cierto? Esa es una rotación. Si tengo eso presente para escribir la carga conservada de neta, lo que tengo es que esta parte no va a contribuir, mientras que esta otra, que está aquí, va a reducirse a esta expresión, que efectivamente, nuevamente, es el momento angular en z, ¿cierto? Perpendicular al plano. Entonces, esta coordenada permite ver mucho más rápido la simetría, la hace evidente, y nuevamente pues recuperamos la carga de neta, la cantidad conservada que habíamos visto antes. ¿Qué pasa en el otro sistema? Dos partículas en una dimensión que interactúan. Voy a definir una nueva coordenada, y esa nueva coordenada generalizada va a ser la distancia entre las cargas. ¿Ok? De tal manera que cuando escribo el lagrangiano en términos de esta nueva coordenada, elimino a Q2, veo que el lagrangiano no depende de Q moño, solamente depende de Q punto moño. O sea, no depende de Q1, ¿cierto? Depende de Q1 punto. O sea, el lagrangiano es simétrico bajo cambios de Q1. ¿De acuerdo? Porque no aparece, simplemente porque no aparece. O sea, tengo una simetría de traslaciones en Q1 que está expresada por estas transformaciones. Si utilizo eso para calcular la carga de neta, lo que tengo es que solamente va a contribuir esta parte. ¿Sí? La parte que va a estar correspondiente a Q moño no va a aparecer. Y pues simplemente reemplazando el lagrangiano con lo que tengo aquí, tengo esto, y si nuevamente reemplazo Q moño, obtengo nuevamente el momento lineal total, veces el parámetro, como ya habíamos dicho. Entonces vemos que existen estas coordenadas que hacen que sea más claro las simetrías y la carga conservada. ¿Quién va a ser la carga conservada? En los dos ejemplos ya lo mencioné, el momento canónico, ¿cierto? Veámoslo de otra manera un poco más general. Estas coordenadas se conocen como coordenadas cíclicas o ignorables. Usualmente restringen el cíclica si es una variable angular, pero es estándar la denominación de cíclicas. Se le llama cíclico si esto sucede, si el lagrangiano no depende explícitamente de esa coordenada, como sucedió acá y como sucedió allá. Entonces, si esto sucede
y yo reemplazo esto en la ecuación de Euler-Lagrange, vemos que el primer término de la ecuación de Euler-Lagrange no aparece y la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a esto. ¿De acuerdo? No aparece la parte que es la derivada con respecto a θ, porque es 0. Y entonces estamos encontrando que efectivamente hay una cantidad conservada, ¿cierto? Lo que está aquí adentro va a estar conservado y ese señor que está ahí es simplemente el momento canónico asociado a la variable θ. Entonces vemos que efectivamente estas variables cíclicas implican una ley de conservación que coincide con lo que Netha nos había dicho, que existe una carga conservada que en este caso coincide con su momento canónico. Como les dije al principio, hemos simplificado un poco el análisis del teorema de Netha y lo he hecho para sistemas discretos. La próxima vez vamos a estar explorando la generalización ya completa del teorema de Netha y de una vez pues lo haremos generalizándolo también como ella lo hizo en sistemas continuos para descubrir un elemento primordial en la descripción de la relatividad general. Entonces espero me sigan acompañando, no se desconecten. Hasta luego.